Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguro han experimentado, Sí, la resiliencia. sí, totalmente. Quizás la palabra les suene un poco rara, Claro. pero la idea estoy segura que la han vivido en carne propia. Y más en estos tiempos, ¿no? Exacto, La resiliencia se ha vuelto más importante que nunca. Después de la pandemia, las crisis globales, todos hemos tenido que adaptarnos claro. y superar situaciones difíciles. Totalmente. Y para entenderla mejor en este Deep Dive nos vamos a basar en un blog Ajá. de un pediatra ecuatoriano, el doctor Franklin Fernández Torres. Interesante. Su artículo, Soy resiliente, lo eres tú, nos da una perspectiva súper interesante. Me fascina. Sí. Sí, ¿cómo conecta la resiliencia con su origen? ¿Viene del latín resilio, que significa volver de un salto? O rebotar. Me encanta esa imagen. ¿Verdad? Es una analogía genial. Piensa en esos metales que aunque los golpes Sí, vuelven a su forma original. tal cual. Y el doctor Fernández Torres explica que la pandemia, el cambiarnos la vida de golpe, nos obligó a poner a prueba esa capacidad de rebotar, Ujú. tanto individual como colectivamente. Claro, porque la pandemia nos empujó a todos a cambiar hábitos, adaptarnos a una nueva realidad. Sí, Y el doctor Fernández Torres resalta que aunque fue una situación excepcional, requirió una respuesta psicológica Claro. excepcionalmente positiva. ya. Es decir, la resiliencia no es solo aguantar, Ajá. sino encontrar la fuerza para salir adelante, ¿verdad? Sí me gusta cómo el doctor Fernández Torres nos da pistas para identificar si somos resilientes. Ajá. Habla de entender de dónde vienen los problemas, manejar las emociones, mantener la calma, incluso cuando sentimos que perdemos el control. Y aquí hay un punto clave que es el balance entre optimismo y realismo. Una persona resiliente, incluso cuando las cosas no salen como esperaba, puede encontrar lecciones valiosas. No se trata de negar la dificultad, sino de buscar oportunidades de crecimiento. Es decir, que la resiliencia no se trata solo de resistir, sino de aprender y crecer Exactamente. a partir de los desafíos, ¿cierto? Exactamente. Ahora pensemos un momento. ¿Te reconoces en estas características? ¿Te consideras una persona resiliente? Buena pregunta. El doctor Fernández Torres describe a las personas resilientes como aquellas con confianza en sí mismas, empatía Sí. y un deseo genuino de comprender su entorno. Ajá. Y eso, dice, impulsa su capacidad para encontrar soluciones. Es fascinante cómo lo plantea. No se trata solo de la capacidad individual, sino de cómo esa capacidad se conecta con el entorno, con la empatía hacia los demás. Totalmente. Y para cerrar su reflexión, el doctor Fernández Torres nos invita a abrazar la resiliencia, a enfrentar los desafíos con valentía y optimismo y a contribuir a superar las dificultades colectivas. Y para ilustrar esta idea, incluye un poema de Bert Hellinger, que me parece muy poderoso. Habla del poder transformador de los desafíos, sugiriendo que ayudan a que emerja nuestra mejor versión. Es una idea que invita a la reflexión, ¿verdad? Ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Justamente, y aquí te lanzamos una pregunta. ¿Cómo puedes aplicar el concepto de resiliencia para navegar tus propios desafíos y contribuir a un mundo más resiliente? Esa es la pregunta del millón y para ayudarte a encontrar tu propia respuesta, te invitamos a seguir con nosotros en esta inversión en la resiliencia. Y hablando de contribuir a un mundo más resiliente, el doctor Fernández Torres destaca la importancia de la respuesta social ante la pandemia. Claro, porque la resiliencia no es solo algo individual, ¿no? Exactamente. Se extiende a la sociedad en su conjunto. Él menciona cómo la sociedad también tuvo que adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Piensa en cómo cambiamos nuestras formas de trabajar, de interactuar, de cuidarnos. Es verdad. Y en ese sentido, la resiliencia a nivel social se vuelve fundamental para superar crisis y construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al blog del doctor Fernández Torres, me parece clave la conexión que establece entre resiliencia y equilibrio emocional. No se puede hablar de una sin la otra. Ahí entra en juego la gestión de las emociones, ¿no? Algo que él menciona como una característica clave de las personas resilientes, pero ¿qué significa realmente manejar las emociones? Buena pregunta. En momentos de crisis es fácil dejarse llevar por el miedo, la ansiedad, la frustración. Es como si estas emociones nos secuestraran, nos impidieran pensar con claridad. Pero las personas resilientes, como bien señala el doctor Fernández Torres, aprenden a controlar sus emociones para no dejarse arrastrar por la negatividad. No es que no sientan miedo o ansiedad, sino que no se dejan dominar por ellos. Exacto. Y esto no significa negar las emociones, sino más bien comprenderlas, aceptarlas y gestionarlas de forma saludable. Es decir, que la resiliencia no se trata de ser un robot sin emociones, sino de aprender a navegar por ese mar de emociones sin hundirse en él.
¿verdad? Precisamente es un trabajo interno que requiere esfuerzo, pero que sin duda, como indica el doctor Fernández Torres, nos ayuda a enfrentar los desafíos con mayor fortaleza. Y hablando de fortaleza, hay una idea que me llama mucho la atención, la capacidad de encontrar oportunidades en la adversidad. ¿Recuerdas? El doctor Fernández Torres lo menciona como un rasgo esencial de las personas resilientes. Sí, claro, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, una persona resiliente puede extraer aprendizajes valiosos de la experiencia. No se quedan atrapadas en la idea del fracaso, sino que buscan el aprendizaje y la posibilidad de crecimiento personal. Es como convertir el limón en limonada, ¿no? En lugar de enfocarse en lo negativo, busca en el lado positivo la oportunidad de aprender y crecer. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante que el doctor Fernández Torres destaca la automotivación. Las personas resilientes no se quedan estancadas en el por qué, sino que se enfocan en el cómo. Es decir, que no se preguntan por qué me pasó esto a mí, Yes. sino cómo puedo salir adelante. ¿Verdad? Precisamente se preguntan cómo pueden encontrar soluciones a los problemas. Y esa actitud proactiva, esa búsqueda constante de soluciones, es lo que les permite avanzar y superar los obstáculos. El doctor Fernández Torres nos invita a ver las situaciones complejas desde otra perspectiva, a convertir los problemas en retos, a enfocarnos en las posibilidades en lugar de las limitaciones. Totalmente. Y aquí es donde el poema de Bert Hellinger, que el doctor Fernández Torres incluye en su blog, cobra aún más sentido. Porque habla de cómo la vida nos atormenta hasta que aprendemos a apreciar lo esencial, ¿verdad? Sí. Y cómo nos esconde tesoros que solo podemos encontrar si salimos a buscarlos. Es una metáfora poderosa sobre el crecimiento personal, sobre cómo los desafíos nos ayudan a descubrir nuestra verdadera fuerza. El poema sugiere que la vida nos rompe, nos decepciona, pero todo esto es para que nuestro mejor yo se manifieste. Es una idea que da que pensar, ¿no te parece? Sin duda, y nos conecta con la idea central del blog del doctor Fernández Torres. La resiliencia como un proceso de transformación personal es la capacidad de convertir las dificultades en oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecimiento. Y es una capacidad que todos tenemos dentro, esperando ser despertada. Pero, ¿cómo podemos despertar esa capacidad? ¿Cómo podemos cultivar la resiliencia en nuestras vidas? Esa es una excelente pregunta. Y justo el doctor Fernández Torres nos da algunas claves para lograrlo. ¿Quieres que exploremos esas claves en la siguiente parte de nuestro Deep Dive? Por supuesto. Estoy deseando descubrir qué más nos tiene preparado el doctor Fernández Torres. Y tú, querido oyente, te quedes con nosotros. El doctor Fernández Torres nos recuerda algo importante. La resiliencia está presente en todos nosotros, no es un superpoder para unos pocos, ¡Qué alivio! sino una cualidad latente que todos podemos desarrollar. A veces uno piensa que la resiliencia es algo con lo que se nace, pero el doctor Fernández Torres nos dice que podemos cultivarla. ¿Cómo? Él propone que podemos despertar esa capacidad si cambiamos nuestra perspectiva. Es como si tuviéramos un lente que nos permite ver las situaciones difíciles Ajá. desde un ángulo diferente. Me gusta esa idea del lente. A veces nos quedamos tan atrapados en la dificultad que no vemos otras posibilidades. Exactamente, el doctor Fernández Torres dice que al cambiar la perspectiva los problemas se vuelven menos traumáticos. Y los retos más fáciles de superar no es que desaparezcan, Claro. pero los vemos con otros ojos, Sí. con una actitud más constructiva. Y esa actitud constructiva, ¿cómo se traduce en acciones? ¿Cómo podemos aplicar esa nueva perspectiva a nuestra vida diaria? Aquí me gustaría destacar algo que me parece crucial, la responsabilidad social que el doctor Fernández Torres asocia a la resiliencia. Nos dice que ser resiliente no se limita a lo individual, sino que tiene un impacto en nuestro entorno. Es decir, que no se trata solo de superar nuestros propios desafíos, sino de usar nuestra resiliencia para ayudar a otros a superar los suyos, ¿no? Exactamente, ser resiliente implica actuar con responsabilidad hacia los demás, contribuir a la solución de problemas colectivos. Es como si nuestra resiliencia se expandiera a contagiar a otros. Es como un efecto dominó, ¿no? Una persona resiliente inspira a otras a ser resilientes y así se crea un círculo virtuoso de fortaleza y apoyo mutuo. Totalmente, el doctor Fernández Torres nos invita a poner nuestro granito de arena, a actuar con valentía y optimismo para superar juntos las dificultades. Y para terminar, me encanta la metáfora final que utiliza. Ser resiliente es rebotar hacia adelante cuando todo parece detenido. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Como si la resiliencia nos impulsara hacia adelante incluso cuando sentimos que el mundo se ha paralizado. Exactamente, nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles siempre hay la posibilidad de avanzar, de seguir creciendo. Y esa es la esencia de la resiliencia, encontrar la fuerza para seguir adelante, para superar la adversidad y construir un futuro mejor tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Es una idea inspiradora con la que me gustaría cerrar esta inmersión en la resiliencia. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda las palabras del doctor Fernández Torres. Soy resiliente. Lo es tú.
Te invitamos a reflexionar sobre esta pregunta y a descubrir la fuerza interior que llevas dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la resiliencia. Hasta la próxima.